marcados por tu unción, a las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Bueno, buenos días, Dios les bendiga. Hoy tengo el privilegio de dar la palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana pongo delante de ti mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, todo mi ser, amado Dios. Que esta palabra, Señor, que tú me has regalado, Señor, sea, amado Dios, de bendición, Padre precioso, para cada uno de nosotros, Señor. Sabes que tú hablas a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, y habla de una u otra forma, Señor, porque tu propósito en la tierra y en cada uno de nosotros, Señor, es llevarnos por el camino de la perfección, Señor. Enseñarnos, Señor, qué debemos, Padre, dejar y cómo, Señor, a través de tu palabra nos enseña cómo nosotros perseveramos en ti. Señor, te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Yo a veces quiero cambiar de prédica, pero siempre el Señor me lleva a algo que Él sabe que es para cada uno de nosotros, y es el corazón. No le había puesto título, pero ahorita que escuchaba a la evangelista dando la reflexión, le preguntaba qué título le puedo dar a esta prédica, y es: en todo tiempo guarda tu corazón. Amén. Nosotros vemos durante todo esto y lo que está pasando, cómo los corazones de muchas personas a través de las circunstancias se están dañando, se están doliendo. Y algo que a nosotros nos afecta mucho, a todos hermanos, es el corazón. Amén. Y el Señor nos lo enseña a través de su palabra. Dice: ante toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque es donde nosotros empezamos a guardar las cosas, ¿no? Y vamos a hablar de alguien o en una familia, porque a veces nosotros decimos: no, esto es en estos tiempos que están pasando. Si nosotros miramos y leemos la palabra, estamos viendo ejemplos de antes y los vemos ahora. Amén. Vemos cómo la familia o cómo la vida de José nos muestra ese corazón. Amén. Y yo miraba, y mientras leía toda la historia de José, yo decía: Señor, es un hombre que siempre, en todo lo que le pasó, le decía: Señor, o en su juventud, trató de guardar su corazón. Amén. Y es lo que Dios quiere que nosotros todos los días, porque mira, podemos tener mucha palabra, podemos orar mucho, podemos ser de guerra, podemos ser de intercesión, pero si nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos manda todos los días, dice la palabra, que seamos renovados. ¿A dónde tenemos que ser renovados nosotros, hermanos? En nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque la mente es la que más nos juega. Miren, tenemos problemas familiares y a dónde nos ataca, en nuestra mente. Amén. Y vienen cantidad de situaciones y a dónde somos atacados la mente. Pero dice la palabra de Dios que seamos renovados en nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nosotros nuestra mente? ¿A través de qué? De la palabra. Miren, viene una tragedia a nuestra casa y cómo nosotros somos restaurados o confrontados o renovados cuando viene la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice la palabra, siempre a nosotros viene algo a nuestra mente. Y yo quería hablaba con alguien que no es cristiano, pero él me decía algo, como me hablaba yo iba en el Uber y me decía: yo llevo 30 años, estoy solo. Y a mí no puedo creer que digan que uno no puede guardarse. Y era un hombre del mundo, y decía: yo vivía en el mundo y todo, pero ¿sabes qué me he guardado? Yo no volví a tener esposa. Porque yo sé que, mire, si yo controlo mi mente, yo puedo estar solo sin necesidad de pecar. Entonces, eso lo lleva a decir uno: si es una persona del mundo que lo ha hecho nosotros, más con Dios lo podemos hacer. Amén. Yo quiero que coloquemos Génesis 44, porque esta leyenda es larguita para que nosotros podamos a través de ella ir a la prédica. Amén. Y yo quiero que alguien me la lea. ¿Dónde hizo Luz Mari? Yo quiero que Luz Mari me la lea en la versión de ella. Y el título de aquí dice: La copa de José. Amén.
Voy a decirles un momentico, aquí, en esta historia que viene, vemos todo el proceso de José, pero José aquí también quería que examinar los corazones, amén. ¿Los corazones de quién? De unos hermanos, amén. Entonces vamos a la palabra, vamos al versículo y luego vamos a continuación, amén. Sí, hasta que termine. Esta es larguita, pero en ella vamos a aprender. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer la nueva traducción viviente, amén. Dice así: cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones. ¿44:1? Sí. Sí, así es. Dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Cuando habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la cual usa para predecir el futuro? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá. ¿Qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás
pueden volver en paz a la casa de su padre. Maestra 17. Pueda interceder por Benjamín. ¿Hasta el 34? Sí. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo: por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Luego que no se enoje conmigo a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos: ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos: sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo que queda de su madre y de su padre, y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo: tráiganlo aquí para que lo vea con mis propios ojos. Pero nosotros le dijimos a usted: mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, porque su padre moriría. Pero usted nos dijo: a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimento, le respondimos: no podemos ir a menos que permitas que nuestro hermano menor nos acompañe. Cuando llegaremos a ver el rostro del hombre, a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo: como ya saben, mi esposa tuvo 2 hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano y él sufre algún daño, ustedes mandarán a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues, ¿cómo podré regresar a ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Amén. 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 Todos escuchamos la historia, ¿no? ¿Y quién fue el que abogó por el hermano menor, por Benjamín? Judá. Y si miramos en el capítulo 37, ¿quién dice que vendió a José? El que lo vendió fue Judá. Mire esta historia y nosotros ponemos a comparar con ahora y son casos muy parecidos, hermanos. Miramos una historia donde se nos parece imposible que en la palabra esté plasmada esta historia, donde un joven años atrás fue vendido por sus hermanos. Y si miramos la historia de José, era un joven que Dios le daba sueños proféticos. Pero cuando se vive con muchos hermanos, nosotros somos 6 hermanos, y entre los hermanos hay mucho conflicto, ¿no? Y nosotros éramos puras mujeres y entre nosotros siempre había las más bonitas, las de mejor cuerpo, y siempre había un conflicto en cierta forma con nosotros, pero éramos unidas, pero siempre había un momento en que no. Entonces imagínense, eran 12, donde había cantidad de situaciones, donde siempre en los hogares hay un hijo que es el más querido.
¿Cuánto lo han visto? Y el más amado por los padres, y muchas veces esas situaciones causan ¿qué? Celos en los mismos hermanos. Aquí había un corazón de los hermanos, y ¿qué hicieron con él? Lo vendieron. Pero mire que esta historia, a pesar de que es triste, siempre cuando hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, aunque en el momento que sucedan las situaciones nos parezca algo raro, pero cuando es Dios que está en el asunto, no, y siempre nos dice Marinita, no lo entendemos en el momento, pero más adelante nos damos cuenta por qué tú y yo tenemos que vivir esa situación, y por qué José tenía que vivir semejante situación. Era un propósito de parte de Dios. Dios no mira como miramos nosotros ahora, Dios mira años venideros, amén. Allí vemos cómo después de que un hermano con corazón malos, en este momento cuando tuvieron esa circunstancia, y José era consciente de lo que estaba haciendo, amén. José solo quería probar el corazón de sus hermanos. Pero mire, también vemos la historia de cuánto una mentira, cómo uno como hijo pueda guardar semejante mentira a los padres, todo lo que los hijos le causaron al padre, ¿no? Un dolor. Y hablaba la evangelista hoy de cuando hay gozo en nuestro corazón, y muchas veces las circunstancias difíciles como padres, como esposas, como trabajadoras, nos llegan situaciones a nuestro ser donde se nos pierde el gozo, se nos pierde la paz. Amén. Yo me imagino que a José muchas veces se le perdió el gozo y se le perdió la paz, pero en medio de esa situación, él siempre a quien veía, a Dios. Él nunca dejó a Dios de lado, a pesar de que era joven y tenía todo lo que le estaba sucediendo, que tal vez es muy fácil decir cuando a alguien de pronto que tú conozcas un poquito y tenga una circunstancia así, o te haga algo y dice, bueno, al menos sea un conocido, pero pongámonos en el corazón, eran los hermanos y me vendieron, o sea, me tiraron a un pozo como un animal y después dijeron, vea, deme lo que quiera y lléveselo. O sea, usted se imagina si a nosotros nos pasara algo parecido, ¿cómo tendríamos nuestro corazón, hermanos? Si a veces medio el hermano nos da un pellizquito y ya se va uno para la casa, ¡uy! Si supiera, si me hubiera dicho algo, yo le hubiera contestado, porque así nos pasa muchas veces. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque es real. Aquí José quería que probar el corazón, probar qué tanto hay en el corazón de los hermanos, porque miren, nosotros a nuestras vidas pueden venir muchas circunstancias, y de las circunstancias, hermanos, o se nos puede volver el corazón más duro, o de las circunstancias podemos que aprender que para bien. Amén. No crea que todo lo que le ha pasado en su vida y me ha pasado en la vida ha sido porque es casualidad, no. Es un propósito de parte de Dios. Amén. Y hermanos, lo tengo muy claro, que en el área que más necesitamos es en el área donde el Señor más nos baje a probar. Amén. Allí José había visto unos hermanos rencorosos, unos hermanos que no tenían compasión, que no tenían amor. Y hoy cuando hablaba la evangelista, decía, Señor, Dios es un Dios que nos habla en todo tiempo y nos enseña que nosotros ante cualquier circunstancia lo primero que tenemos que sanar en nuestro corazón, hermanos. Mira, nosotros nos engañan la pareja, nos engañan los amigos, nos engañan los hijos. Todo el tiempo nosotros estamos recibiendo situaciones complejas, amén. Pero muchas de esas Dios permite para que en nuestras vidas no examinarnos, y muchas veces o en muchas ocasiones uno abre la palabra o alguien le habla y siempre te está diciendo, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mira, algo que no nos deja avanzar, algo que no nos deja seguir como Dios quiere en el Evangelio, hermanos, es el corazón lastimado. ¿Y cuántos dicen amén? Porque eso pasa. Pero cuando nosotros, a pesar de la situación,
que nosotros tengamos, nosotros vamos a la casa porque es duro. Cuando uno se siente herido es duro. Pero el Señor a través de su palabra nos muestra que es un proceso que tenemos que hacer cada uno. Es tú con Dios, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener ¿qué? Un corazón restaurado, un corazón sano. Y aquí vemos cómo la historia y cómo vemos que hay personas que sufren consecuencias, pero muchas veces de esas consecuencias ¿qué? No aprenden. Hay personas que lloran de sus errores, pero jamás los abandonan. ¿Qué tenían? Dos opciones tenía que hacer José. O me lleno el corazón de resentimiento, porque mire, fue vendido, luego lo llevaron para un palacio, allá no empezó de una vez, no, tuvo que hacer un trabajo grande para poder seguir ganando ¿qué? La confianza. ¿Cómo nos ganamos nosotros la confianza? Sea con la pareja, sea en el trabajo, sea en la iglesia, con nuestra forma de caminar todos los días, amén. Entonces él estaba muy niño, hasta que llegó ¿qué? A una madurez. Pero mire que para que Dios entregarnos algo a cada uno de nosotros, primero que nos empieza a trabajar con cosas. Dios dice, vamos a ver hasta dónde tiene, y nos va colocando y nos va presentando situaciones en nuestras vidas para irnos encaminando, amén. Eso es lo que Dios quiere. Y la palabra nos la muestra. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Es normal, es más fácil uno estar con Dios que estar sin Él, porque y a veces cuando uno teníamos a Dios, yo decía, yo salgo porque salgo, y se sacudía uno y seguía, porque en Cristo podemos hacer y ser mejor, porque Dios nos da esa capacidad de ¿qué? De perdonar. Mire, ¿usted cree que son 11, son 10 hermanos que me están haciendo lo mismo? Es una mamá que tal vez se fue y me abandonó, que tal vez nunca me quiso. Es un papá que tal vez se fue y nunca respondió por mí. Es una amiga que yo le había contado todo y un día te traicionó. Es un jefe que nunca ve tus cualidades. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros? Yo cuando conocí al Señor era una persona que tenía mucho rencor y resentimiento en mi corazón. Y ha sido la parte donde el Señor me ha cogido y me ha tratado. Y me ha dicho es que no es tu perdón. Es el perdón que yo enseño. Es el perdón que yo doy. Porque nosotros somos dados, hermanos, a guardar cosas en nuestro corazón. Y esas cosas que guardamos en el corazón nos está dañando. Y yo me veo y leo esta historia y digo, Señor, aquí hay un corazón renovado. Aquí hay un corazón que a pesar de las circunstancias, digo, Señor, yo amo a mis hermanos, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá, y nada de eso me va a hacer perder el amor que yo tengo por ellos. Y él tenía algo claro. Señor, para un propósito me has traído a este lugar. Con un propósito, Señor, mis hermanos me vendieron. Miren cómo nosotros podemos arreglar las situaciones difíciles y las podemos traer a que detrás de esta situación va a venir algo grande. Porque mire, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entre más duro el Señor nos esté dando, algo grande y bueno va a salir en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo el hermano? Hubiera podido decir no les dé nada o que se muera. Pero mire, ¿para qué fue vendido José? Para que él fuera un proveedor para su tierra. ¿Por qué usted es aborrecido? Porque Dios lo tiene con un propósito. Así no sea su tierra para otra ciudad, para alguien en especial. Muchos no van a ser de multitudes. Uno va a ser, usted salva a uno y ese viene multitudes. Y ahí queda ¿qué? Tu semilla sembrada. Amén. Porque a veces
Cuando Samuel fue a ungir a los hermanos de David, miró el parecer está grande, ese hablado bien, ese viste bonito. Dios mira el corazón. ¿Y por qué fue José? Porque tenía un corazón que lo podía moldear, un corazón que era agradable a Dios. Y es lo que Dios mira en cada uno de nosotros. Usted y yo no estamos aquí porque seamos los superhumanos. Estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. Porque gracias a ella es que usted y yo todos los días nos levantamos con esa alegría y decir, yo no estoy sola. En medio de la situación estoy con mi Padre, que es el que me protege, me guarda y me levanta. ¿Ven? Tal vez nosotros para muchos no seamos los escogidos, o para la familia este es el pequeñito, pero es lo hermoso que hace Dios, que Dios siempre nos está mirando con ese amor de misericordia. Y si vemos, aquí José estaba haciendo una tipología de Jesús, porque estaba viendo con misericordia, con amor. Mire, nosotros podemos tener fe, paz, pero si usted y yo tenemos amor, venga lo que venga, pase lo que pase. Me ofendieron, yo perdono. Me faltaron, yo perdono. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no soy tan perfecta para creer que mi hermano tiene que ser perfecto si yo no lo soy. El perfecto es Jesucristo. Amén. Entonces, en medio de todo lo que nos pasa, el Señor, a mí me dice, ¿usted quién es? Para que se crea perfecto. ¿No? Dicho el Señor. No. Usted no es perfecta, pues porque cree que su hijo, que la persona es perfecta. El único perfecto es Jesucristo. ¿Y se nos baja qué? Se nos baja el orgullo y la arrogancia de creer que yo soy más y yo soy perfecto. No. Por medio de Jesucristo. Y si un día nosotros, todos los que estemos aquí, estamos en el cielo, es por la gloria y la honra y la misericordia de Dios. Amén. ¿A quién puso José? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, acá atrás. Gloria a Dios. Ya tenía dolor en el ojo. Bueno, si quisiera yo hacer un aporte, para mí es importante, ¿no? Y es relevante, porque antes de que pasase todo eso con los hermanos sobre la copa, el Señor ya había sanado el corazón de José. Entonces, en el capítulo 41, versículo 51, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. O sea, el significado del hijo, del primogénito fue, Dios me hizo olvidar. Amén. Cuando nosotros no permitimos que Dios nos haga olvidar, nosotros albergamos, ¿no? Rencores, raíces, amarguras. Pero vemos este proceso de José tan fuerte, ¿no? Vendido por sus hermanos. Yo creo que él esperaba la patada del olvido de cualquiera menos de los hermanos. Pero todo lo que pasó José, aún al estar en la cárcel, aún ser tentado, porque él fue tentado, aún a pesar de todo eso, calumniado, a pesar de todo lo que él pasó, mire que él le coloca el nombre al primogénito y dice, Dios me hizo olvidar. Ahora viene la segunda parte. José tuvo 2 hijos. Gloria a Dios. Y el nombre del segundo hijo es Efraín, y el significado es Dios me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Entonces, cuando la persona no ha olvidado, ¿cómo va a pretender estar fructífera? No se fructifica porque la amargura, esa raíz de amargura, esos rencores, eso de que me hizo, me miró, dejó de mirarme, no permite ser fructificada. Pero vemos ese acto de obediencia, esta sumisión de José tan grande, porque reconoce en sus hijos la grandeza de Dios. Lo primero que no voy a recordar, y a veces eso es lo que le hace daño al hombre. Tiene guardado, y claro, como lo tiene guardado, pues su memoria RAM que hace, lo recuerda. Entonces no puede ver el hermanito, no puede ver la hermanita, no puede ver la situación, porque automáticamente se le devuelve la vida. Pero vemos un José
que dice, Dios me hizo olvidar después y Dios me hizo ¿qué? Fructificar. Si yo olvido, pues Dios me va a hacer fructificar. ¿Por qué? Porque ya no voy a estar viviendo en rencores. Bueno, gloria a Dios. Amén. Así es, mire el proceso. Gloria a Dios. Ahora, mire el amor de José con sus hermanos. Para mí, si yo hubiera sido José que me tira en el pozo y que me venda, olvídate que yo no les voy a hablar a mis hermanos. Vea, es que para volcarlo a mirar. Mire el amor de José con sus hermanos, que a pesar de todo lo que pasó, él nunca los volvió a mirar, nunca lo volvió a mirar con rabia ni con nada, sino que antes, lo primero, lo mejor era para sus hermanos. Ahora, este mundo, usted haga algo con su hermano y le dirá, ay, Dios mío, no me había dicho hablar también. Yo lo perdono, pero No, También tenemos el proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces usted tendría mucho resentimiento para haber guardado en él, ¿no? Pero él no lo vivía así como el rey David. Él siempre tenía su corazón limpio, contrito y humillado a Dios. Nosotros no podemos guardar en él si nos miran mal, si nos dicen cosas que nos ofenden, porque la palabra es clara, ¿no? Porque de él mana la vida. Así todo lo que guardemos es lo que vamos a vivir todo el día. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo quiero decir algo muy importante y es el amor que Dios le dio a José. ¿Sí? Por eso él guardó su corazón, por todas las circunstancias que le pasaron, de que sus hermanos lo vendieron, de que cuando estaba pues donde a él lo vendieron, que a él, o sea, cuando él comenzó, digamos, Dios comenzó a revelarle a él a través de sueños, o sea, lo que Dios había depositado en él era el amor y un corazón obediente, un corazón contrito. Podemos ver tanto en la obediencia de José que a donde Dios lo pone. Entonces muchas veces nosotros albergamos en nuestro corazón cosas, situaciones, pero Dios quiere que nosotros soltemos todo eso, ¿sí? Porque Dios nos quiere llevar a un nivel mucho más allá, Dios nos quiere bendecir. Vemos el ejemplo de José. Mire que José fue un muy buen mayordomo, ¿sí? Cuando estaba bajo en ese entonces regía Potifar, creo que era Potifar. sí. Y entonces mire cómo él fue ascendiendo, ¿sí? Y cómo Dios lo bendijo. Y fue tanto el amor que él tuvo en el corazón que él perdonó a su familia, a sus hermanos. O sea, a lo último llegaron los hermanos ahí con el papá y ellos no lo podían creer. Y fue tanto el amor y el corazón tan grande que pudo ver su familia de nuevo reunidos y ellos pudieron ver la bendición a través de José. Amén. Algo muy importante de la historia de José, aparte del amor y la obediencia, fue que él siempre honró a Dios. Por eso él siempre tuvo la dirección de Dios y él pudo borrar ese dolor que sufrió cuando sus hermanos lo echaron ahí en el pozo y lo vendieron. O sea, algo muy importante de rescatar es que si nosotros honramos a Dios, Él hace todo para que nosotros volvamos a ser nuevas personas y renovadas. Si Dios hubiera transformado a José, hubiera actuado de la forma que él actuó, con humildad, con obediencia, con reverencia. Entonces, él solamente se dejó direccionar por Dios, de que Dios obrara en él y ya todas las cosas vinieron por añadidura. Amén. Entonces vemos aquí que usted y yo, y José y todos los que vieron atrás, cómo tuvieron que estar en algún momento de una circunstancia. ¿Solos? ¿Con quién? Con el Creador. Porque cuando tú estás en una circunstancia que usted sabe que ni la persona más amada puede estar al lado suyo y puede solucionarle, ¿a dónde vamos nosotros? O a dónde Dios permite que usted y yo vayamos, porque por las buenitas no vamos, a la presencia de Dios. ¿Qué vivió José en medio de esa soledad? ¿Usted se imagina si lo viviéramos nosotros ahorita, que alguien se fuera la familia y nos dejara con la edad que tenemos? Imagínate José con la edad que tenía, un joven. Se los llevaron con unos
¿qué eran? Vendedores, mercaderistas. Usted no sabe qué le podía pasar, qué le fuera a suceder. No era que me vendieron por venderme. Miremos la situación que ese joven estaba viviendo. ¿Con qué se fue? Con su corazón dolido, dejó a su papá, a su mamá, y dejó atrás unos hermanos que él amaba, pero ¿qué? Que había visto el odio y el resentimiento en ellos. Amén. Muchas veces a nosotros nos va, o puede que nos llegue a pasar una circunstancia de esas, tal vez parecida, ¿ven? Pero ¿para qué la va a permitir el Señor? Para que tú y yo, en ese tiempo que estemos solos, podamos ser que restaurados. Mire, a veces yo veo circunstancias en los hermanos y a veces dice, estoy solo. Sí, es que a veces es necesario que estemos solos, porque en medio de esa soledad que Dios nos dice, nos habla, nos dice, es por esto, es para qué, es para qué. Aunque nosotros siempre es por qué. El Señor siempre dice, es para qué. Para que tú crezcas, para que tú sanes, para que tú aprendas a perdonar, porque mire, todo lo que pasa en nuestras vidas, yo les decía, somos nuevas criaturas, pero ¿es a través de quién? De Jesús. Nosotros por nosotros mismos no perdonamos. ¿Cómo nos tiene que ver Dios a nosotros? A través de Jesucristo, por medio de la cruz. Si Dios nos mirara a nosotros así, hermanos, no calificaríamos por nuestro corazón. Amén. Pero por eso no mandó a su hijo a decir murió en la cruz y ya, porque a través de Jesucristo nosotros pudiéramos calificar. Es por amor. Es por amor que mi amigo, es por amor que te salvo, es por amor que yo doy en ti misericordia. Mire, a veces Dios nos muestra y nos enseña todo eso. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que cambiemos, para que seamos transformados, para que ya no sigamos en lo mismo. Entonces haría una pregunta: si José lo pudo hacer, ¿usted por qué no perdonaba a su esposo? Porque su esposo no es el hombre perfecto. Perfecto esposo no va a haber, mujer perfecta y esposa no va a haber, porque es a través de Jesucristo. A mí muchas veces yo me decía, no le hable a su esposo de mí, háblame a mí de su esposo. ¿Qué quiere que cambie? ¿Quién es más poderoso para cambiar a un ser humano? Dios. Vea, yo con la cantaleta no cambio un hijo. Un hijo cambia cuando yo doblo rodillas y se lo entrego al Señor. Un esposo no cambia porque yo le muestre mala cara. Yo que fui esposa y me di cuenta de todos los errores que yo cometí, hoy puedo decir que puedo dar un mensaje y una palabra para que los hogares puedan vivir como está en la palabra, con amor, con perdón, así en su casa, si en su hogar, si en su familia, si en sus padres, si en sus mismos hermanos. No existe el perdón. Estando en la iglesia, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y lo vivimos. A veces nuestros hijos nos hacen cosas que nosotros decimos, Señor, como que le hace falta a uno, pero es que tiene que haber ese amor. Mi amor es malo. ¿Sabe qué tiene que hacer uno? Callar y, señores, con tus palabras, porque nuestras palabras rompen, nuestras palabras lastiman, nuestras palabras en vez de cambiar, ¿sabe qué hacemos? Lastimamos. Y a veces como mamá nos hace falta la sabiduría para corregir un hijo, para hablarle con amor, para corregir el esposo. Mi amor, tú eres bello, pero esa forma no. Qué bueno que la pudieras cambiar. Mire, nadie en cantaleta cambia. Ni siquiera nosotros, que cuando somos cantaletosos con Dios, Dios no obra por cantaleta, Dios obra por un corazón humilde, por un corazón sencillo, por un corazón perdonador. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Nosotros a veces queremos ser muy argumentativos con el Señor, ¿verdad? Sacamos todos los argumentos. O sea, pero son argumentos para Dios
argumentos humanos no son para Dios. Dios quiere que nosotros, el argumento que le demos a Él es el testimonio que nosotros damos con nuestra vida a Él primero. Y testimonio ante un hijo, una hija o un hermano, el esposo, el argumento que nosotros damos, que es el testimonio que nosotros damos en nuestra familia. ¿Cómo puede, por ejemplo, decir algo un hijo en contra de una madre o un padre si esas llevan su vida en Cristo como debe ser? O sea, que son, en su casa son lo que es en la iglesia y en el trabajo y es lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tu hijo puede decirte a ti, tú no me puedes decir nada porque mira tú la vida que llevas? O sea, llevas una doble vida o algo así. Entonces, el mejor argumento que nosotros tenemos en este caso es el testimonio que va de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ahí los hijos, las personas, la gente del trabajo, porque nosotros somos carta leída, todo el mundo está observando nuestra vida. Nosotros a veces pensamos que no, que hasta la persona, nosotros vamos todos los días a comprarnos una libra de azúcar o vamos a comprar algo, esa persona está viendo nuestro testimonio. En la parte de abajo nosotros vivimos en una señora que vive con su esposo ahí, ¿verdad? Y nos hace, el primer año que nosotros vivimos ya tuve un problema con Sara, con Rubén, que son mis hijos, pues. Y ella dejó de hablarle a todos. Sin embargo, el segundo año cuando yo vine, yo la notificaba seria y el esposo de Sara me dice, no vaya a comprar allá porque ya no nos vendrán nada. Pero yo no le he hecho nada a ella. Entonces no fui el segundo año. Y el tercer año cuando fui, yo dije, voy a rapidito bajé y compré y oye, ¿cómo está? Y empecé a hablar con ella. Y esa señora conmigo no tiene ninguna, porque nosotros marcamos una diferencia. Y el mejor testimonio que podemos argumentar nosotros es el ejemplo que nosotros vamos con nuestra vida. No decimos nosotros a un hijo, no grites cuando tú te rezas, no grites. No golpees cuando tú lo golpeas con las palabras, golpeas a tu esposo, le dices cosa fea a tu esposo. Entonces alguien me dijo hace tiempo, pastora, pero es que yo no soy un mártir. No, Dios, ya el único mártir que nosotros necesitamos ya murió en la cruz. Y no murió como un mártir, murió sabiendo quién era. Nosotros solamente necesitamos conocer la palabra y aplicarla. Eso es muy diferente. Así como José pudo haber arrasado con sus hermanos. O sea, tenía toda la oportunidad para hacerlo. Todo, de vengarse. y los argumentos, pero él era un hombre de Dios, un hombre ejemplar, un hombre que no se dejó convencer ni siquiera por una mujer que quería prácticamente violentarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer eso. La palabra suave, dice la Biblia, ablanda la ira. Entonces, nosotros, para poder ayudar a otra persona, nosotros tenemos que llenarnos de la presencia y de la palabra. Eso es lo que somos. Amén. Y eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros, porque mire, nosotros estamos empezando, estamos en una escuela y nos ha tocado vivir situaciones parecidas. Nosotros nos ha tocado, Dios de una u otra forma nos ha venido a nuestras vidas momentos donde Dios prueba que el perdón, nuestro corazón, nuestra forma de actuar como padres, como hijos, como hermanos. Y hay algo que siempre, yo creo, yo por lo menos soy, es muy dada eso, cómo tengo mi corazón. Porque yo puedo conocer mucha palabra y puedo orar bonito, pero cómo tengo mi corazón en el momento. Cómo todos los días mi corazón amanece. Porque a veces las circunstancias, hermanos, que nos pasan, las situaciones, hacen que nuestro corazón se endurezca. Porque eso es real. Pero ¿quién es el que vuelve el corazón de nosotros de carne? Es Dios. Cuando nuestro corazón empieza a verse duro, ¿cuál es la oración que debe haber en nosotros, Señor? Dame el corazón conforme al tuyo. Fíjate, corazón de piedra, y eso lo vemos, mire, las tragedias. ¿Cuántos corazones duros hay? ¿A cuántos ni siquiera les duele que estén violando niños, que haya gente en la calle,
que haya necesidad y no haya quien, o la misma ley, ve uno cómo son tan indiferentes. Nosotros tenemos que tener ese corazón que todo nos duela, que cuando vemos una palabra fuerte no nos enojemos, sino que nos examinemos, Señor, con qué propósito tú las pones, qué debo mejorar, que examina mi corazón, porque yo no puedo decir examínate ella, tengo que decir examina mi corazón. Y nosotros con nada en el corazón podemos ir al reino de los cielos. Podemos estar muy bonitas, pero si nuestro corazón todos los días no trabajamos para sanarlo, para restaurarlo, hermano, la misma palabra dice, hay de aquel que brotando una raíz de amargura, está diciendo una raíz. ¿Y qué trae esa raíz? Ira, contienda, enojo, todas esas cosas que vienen, que son pequeñitas parecen, como hablaban de las orillas, pero hacen tanto daño, hermano. Y aquí la palabra no nos muestra que los siervos todo les tocó fácil, muestra situaciones muy parecidas a las de hoy, pero también muestra que a través de esas situaciones siempre buscaron a Dios y fue Dios quien nos restauró, fue Dios quien pudo transformar ese corazón. Amén. José con todo eso pudo haberse vengado, pudo haberle hecho tenía todo el poder, estaba bajo el poder, debajo del rey. Pero ¿qué hizo él? Él dijo, vamos a probarnos, vamos a hacer lo mismo que me hicieron, vamos a decirle que su hermano, ¿qué hicieron ellos? Se humillaron. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron. ¿Qué hicieron ellos? Abogaron. ¿Por qué? Por el hermano. Porque ya habían cambiado, ya estaban siendo transformados de su pasado. Hay algo que a nosotros no nos deja avanzar, es que vivimos pegados de la situación. Usted fue, sí, el Señor le perdonó, ya olvide, avance. Porque ¿qué nos deja? El acusador. Pero es que usted sí, pero la palabra dice que si yo reconozco mi pecado y me aparto, vendrá misericordia. Y ese pecado, eso que pasó, no deja avanzar, porque es que yo fui, sí. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién? Ninguno. Pero es olvidar lo que pasó y mirar lo que Dios está haciendo. Yo sé que todos los que estamos aquí éramos tan diferentes cuando empezamos, y todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Porque no hemos sido nosotros, ha sido que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Y vemos que la diferencia entre esos hombres, ¿no? Ya habían cambiado su corazón, ya había sido transformado. Y el mismo Judá que antes había participado de esa venta, que fue el hermano que lo abogó por su hermano menor. Ya que decía, vamos a producir más dolor. Amén. Él dijo no. O sea, a nosotros todas las situaciones nos tienen que cambiar para bien. Y vemos que para nosotros tarde o temprano la vida que revela si el cambio de nosotros fue real o simplemente fue emocional. Y nosotros las mujeres somos muy emocionales. Mire, usted a un hombre le puede decir, perdóname. Y a las media hora se le olvidó. Y esa misma palabra, ¿cuántos años la tenemos? Usted me dijo, y estaba con una camisa azul y tenía un pantalón y tenía unas zapatillas. Hasta eso nos acordamos. Pero lo bueno, hermano, porque somos emocionales y nosotros tenemos que poner las emociones a Cristo. Porque muchas veces las emociones me dijeron, me miraron, no me hicieron. Eso, hermano, hace que nosotros menguemos. Y eso es plan para el enemigo, para no dejarnos avanzar. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿A usted el Señor le dijo que era fácil? No. ¿Y cuántas cosas vas a perder más? ¿Y cuántas cosas vas a enfrentar en la vida más fuertes de las que tal vez has vivido?
Pero Dios va a probar mi corazón y tu corazón. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Lo que podemos apreciar Lo que podemos rescatar también de la historia de José, que es muy parecida a la historia de David, ¿no? Pero para que todo eso aconteciera más adelante, José tuvo que hacer un trabajo en él mismo, y lo primero que hizo José fue aceptar. Él aceptó su destino sin renegar, sin decir mandé a otro, sin decir no estoy capacitado. José aceptó el llamado de Dios. Pero el Señor a José le mostró a dónde iba a llegar, pero no le mostró cómo tenía que hacer para llegar allá. Y eso es lo que pasa muchas veces con el ser humano. Vive la expectativa de si llueve mañana qué hago de comer, está almorzando y está pensando en los frijoles del día siguiente, este muchacho sí se va a transformar, ya salió, en qué andará, este esposo que estará pensando, en qué mujer o en qué situación, o porque no le ha rendido el dinero. Pero José aceptó su destino sin preguntar, y el Señor le mostró el después, pero el ángel lo tuvo que vivir. Él no dijo no lo voy a hacer, ni siquiera cuando los hermanos se les dijo no, es que ustedes me hicieron, no. Por eso es que el Señor lo hizo olvidar, y es que para que el Señor nos haga olvidar, lo primero que tenemos que tener nosotros es aceptación. Ya nos llamó, nos tocó así, levantemos las manos y digamos amén y gracias. Primero porque no nos va a tocar solo, el Señor dice que nos promete que Él va a estar con nosotros siempre. Lo segundo porque nuestras fuerzas proceden de Él. Lo tercero porque nos dio el espíritu de poder y de dominio propio. Y lo cuarto es porque Él dice que tenemos que ir confiados porque Él ya venció el mundo. Entonces habrá algo que en este tiempo suceda, que no sucedió en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que no logró que Jesús lograra un objetivo, o que José lograra un objetivo, o que David lograra un objetivo, o que Samuel, o que Job. No lo hay. Es la misma vida en diferentes ciclos. Pero si nos diéramos a la aceptación, y no el por qué yo, pero es que yo oro, pero es que yo, si nos diéramos a la aceptación, no nos va a tocar más fácil, no nos va a doler eso. Ahí no dice en la palabra nada de eso, pero ahí dice que van a ser llevadas las cargas. Gloria a Dios. Ahora la pregunta que podríamos hacernos, bueno, yo, ¿cuánto hoy día nosotros hemos transformado nuestro corazón? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos podemos hacer. Desde que tú conociste al Señor hasta hoy, ¿cuánto has permitido que Dios transforme su corazón? Amén. Porque el arrepentimiento verdadero siempre produce frutos visibles, frutos del Espíritu Santo. Amén. Siempre transforma la manera de amar. No amamos porque me aman. No amamos porque me muestra amor. Amamos porque el Señor lo ama. Es fácil coger a mi hermanita que la quiero mucho y abrazarla, pero no es fácil cuando alguien habla de ti, te golpea, te dice, y lo estamos hablando en todos los campos. Mi hermano de carne, de sangre, de mi hermano en la palabra, mi esposo, mi hijo, mi amiga. ¿Cuánto de eso nos está costando, hermano? Amén. Amén. La palabra dice que nosotros no amamos porque sí. La palabra de Dios dice que Dios nos amó primero. Entonces ese es el amor que nosotros debemos reflejar. Ahora las situaciones, las adversidades y las pruebas por las que Dios nos coloca a cada uno son individuales y son completamente distintas, ¿sí? Porque Dios no me puede dar el proceso tuyo a mí, o sea, es completamente diferente, ¿sí? Dios ha determinado algo sobre nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que tomar esa determinación. Dice Job 22:28, dice, determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. La firmeza que Dios ha puesto en nosotros es la que nosotros tenemos que transmitir, ese amor, reflejarlo en todo momento, en todo tiempo, y no importa la prueba por la que yo esté pasando, es necesario
y no pase por esa prueba, porque después de la prueba es que viene la victoria y viene lo que Dios tiene preparado para mi vida. Amén. Es que era necesario de que José pasara lo que le pasó. Era necesario. Amén. Y él nunca pensó que le iba a pasar eso. Era necesario para él y para nosotros. ¿Qué determinó aquí José? Determinó perdonar. Hoy te hago la pregunta. ¿Alguna vez has dicho, determino perdonar? ¿Determino olvidar? ¿Determino amar? A nosotros lo único que nos queda de aquí al tiempo que tengamos sobre esta tierra, ame. Ame, porque si usted ama, perdona. Y si usted ama, todo el resto de frutos viene, porque el amor los trae. Amén. Mire que un arrepentimiento verdadero también se ve en la manera de tomar decisiones. Cuando nos pasa algo fuerte, lo primero que decimos, no voy a ir a eso, no quiero estar más en el hogar, no voy a volver a trabajar. ¿Qué viene ahí? La emoción. Como estamos con el corazón dolido, entonces empezamos a tomar malas decisiones. Pero cuando estamos determinados en Cristo, aunque no me quieran, aunque no me miren, aunque mi esposo ni me mire, lo voy a determinar a amar. Y eso es lo que deberíamos hacernos todos los días, decir, Señor, hoy determino perdonar, hoy determino amar. Amén. Encontramos una de las razones por las que Dios permite ciertas pruebas. No porque necesite información. Él ya conoce ¿qué? Nuestro corazón. Amén. Las pruebas revelan lo que nosotros todavía no hemos visto. José ya sabía quiénes eran sus hermanos, pero ellos necesitaban descubrir en quiénes se habían convertido. Amén. ¿Cuántas veces Dios permite situaciones parecidas en nuestra vida? Momentos en los que pone frente a viejas actitudes, viejos hábitos, viejas reacciones, viejas tentaciones, y no para destruirnos, hermanos, sino para mostrarnos cuánto ha obrado su gracia en nosotros, ni siquiera en nosotros, su gracia. Amén. Porque muchas veces creemos haber cambiado hasta que la vida nos coloca en una situación parecida a la que una vez nos hizo caer. Amén. Entonces descubrimos si realmente somos diferentes. Cuando tú conoces que una persona verdaderamente amada, hermanos, cuando tú la ves todo el tiempo, ya ni se acuerdan. No vive de ofensas, hermano. No vive si me miraron o no me miraron, sigue siendo la misma. Y si tocó sigue adelante. Y qué bonito encontrar una en la vida. Aún yo conozco personas que no tienen ni a Dios y tienen ese corazón. Y las ve uno y te dan una palabra, te dan un abrazo, te dan un dice Señor. Y entonces eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Determinémonos la vida y cada vez que pase más, ya estamos viendo señales. Y la palabra dice que decía, el amor de muchos se enfriará. No está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios con nosotros, hermanos? Que en todo tiempo, en todo momento, podemos decir que, y los saben, hay dones, talentos, pero hermano, lo que Dios nos está demandando es el amor, es el perdón. Y no lo estoy diciendo porque yo sea la más, no, porque Dios está trabajando en el corazón, está trabajando. Yo les busco prédicas de amor, de esto, pero siempre me las pone de eso, del corazón, porque es lo que necesita Dios transformar, porque es lo que Dios necesita cambiar, porque es lo que Dios quiere que nosotros ¿qué? Y qué bonita, yo quiero que coloque esa, determinarás una cosa y esta te hará firme.
Determinemos cambiar nuestras vidas, determinemos que cada situación, como José, como David, de esta situación que yo estoy viviendo, ¿qué va a suceder en mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo transforme? Amén. Y así veremos que día a día, como dice la palabra, nuestra vida será como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Trató Dios aquí a un hombre que necesitaba saber si aquello que una vez eligieron la traición, ahora habían aprendido a elegir el amor. ¿Y que descubrió? Algo hermoso. Cuando Dios transforma un corazón, las mismas circunstancias ya no producen las mismas respuestas, porque el verdadero arrepentimiento no cambia solamente lo que hacemos, cambia quiénes somos. ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiero ser yo? ¿Quién quiere ser tú durante la vida que Dios nos preste? Amén. ¿Cómo queremos cambiar este mundo? Cambiando nosotros. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos, nuestro esposo venga a los pies de Cristo? Cambiando nosotros. Amén. Ese es el primer cambio. Y el trabajo son con nosotros mismos. Menguemos a las emociones, menguemos a los sentimientos. ¿Para qué? Para que Cristo viva. Cuando hay amor, es Cristo viviendo en ti. Porque amor, que me nazca en mí o no, mi amor no es sincero. El amor verdadero viene de parte de Dios. Esta era la palabra que quería darles esta mañana, y que Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Y quién vive? Cristo. Edificaremos sobre ruinas, en miraciones volverán a ti. Seremos llamados restauradores.